alegría poder estar nuevamente reunidos este domingo donde el mundo occidental celebra y recuerda y conmemora la resurrección de Jesucristo. Para nosotros todos los días es día de resurrección, no solamente una fecha como hoy. Y el apóstol Pablo bien lo dijo, que si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiese resucitado, no estaríamos acá, de hecho, yo no estaría predicando. Pero como Cristo resucitó, y hay pruebas indubitables, como dice el escritor Lucas, y también hay pruebas históricas y de todo tipo, creemos que Jesús está vivo. ¿Sí? Creemos que Jesús está vivo. Él está vivo y Él es real. Y no solamente porque las evidencias externas lo mencionan. ¿Sabe cuál es la principal evidencia? De que un día tú y yo, y la mayoría de los que estamos acá, tuvimos un encuentro con Jesús. Algunos no lo vimos, creo que la mayoría no lo ha visto, pero Él nos vio. Yo nunca lo toqué, pero Él me tocó un día. Y eso me basta para saber que nuestro Cristo está vivo. Y si Él está vivo, debemos estar contentos porque no estamos celebrando ni conmemorando, con todo respeto lo voy a decir, en una misa a alguien que murió. No. Estamos celebrando a Cristo que está vivo. Quiero que vaya conmigo, por favor, al Evangelio según Mateo, capítulo 27. Versículo 22. Al 24. Pilato les dijo: ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron: sea crucificado. Y el gobernador les dijo: pues, ¿qué mal ha hecho? Que ellos gritaban aún más, diciendo: sea crucificado. Le he puesto como título a esta predicación: ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Como bien les dije al iniciar esta reunión, hoy el mundo occidental en su mayoría recuerda a Jesús. Algunos lo recuerdan como un profeta más, como cualquier otro. Otros lo recuerdan como un maestro de moralidad. Otros lo recuerdan como un rabino. Los judíos así lo recuerdan. Y nosotros no solamente lo recordamos, lo vivimos. Hay una diferencia, no solamente recordar. Tú recuerdas a alguien que no está, pero cuando tú estás con esa persona no tienes que recordarla porque vives con esa persona. Yo no le puedo decir a mi esposa, te recuerdo. No, si estoy con ella. ¿Cierto? Por eso hay una diferencia. Quienes hemos tenido un encuentro con el Cristo resucitado, no lo recordamos, lo vivimos, porque Él está presente. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Juan en la isla de Patmos? Estaba medio desanimado, Juan exiliado, y el Señor se le aparece y le dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último, el que estuvo muerto, pero ahora vive. Y de la misma manera, hoy no hemos venido a recordar, hemos venido a celebrar lo que tenemos presente en nosotros, que es Cristo resucitado. Claro, nosotros lo tenemos claro, porque la mayoría ha tenido un encuentro con el Señor. Pero ¿qué pasa con las otras personas? ¿Qué hacen las personas en su mayoría en Semana Santa? Algunos en lo comercial se acuerdan más de los huevitos de chocolate. Otros desde una semana antes comienzan con el Domingo de Ramos, acordándonos que Jesús pasó por Jerusalén y la gente le decía: Hosana, sálvanos ahora, porque ellos pensaban que el que iba entrando a la ciudad
era un libertador no solamente en el punto de vista salvífico, sino que desde el yugo romano ellos pensaban que iban a ser libres. Bueno, mucha gente tiene una concepción de Jesús errada o hasta la mitad. Y vemos acá que hay un personaje llamado Pilato. Este personaje le entregan a Jesús y él tenía que resolver qué iba a pasar con Jesús. ¿Cuál era la costumbre de aquel periodo? Que en el tiempo de la Pascua, siempre la Pascua se refiere a una fiesta judía, donde los judíos recordaban que Israel había sido libre del brazo opresor egipcio. Entonces usted conoce la historia, ¿cierto? Que ellos, para ser librados del ángel de la muerte, ¿qué hicieron? ¿Cuál fue la instrucción? Que tenían que teñir con sangre, ¿cierto?, los tindeles de la puerta, y tenían que comer rapidito un pan o algo que se les vino en el momento, pero sin levadura. Bueno, también los judíos en ese periodo, por tradición, siempre se liberaba a una persona que estaba condenada. Entonces, los religiosos de aquel tiempo tenían a Jesús arrestado y tenía que comparecer ¿ante quién? No solamente ante la casta principal religiosa, sino también ante el gobernador, que en este caso por la jurisdicción le correspondía a Pilato. Y Pilato seguramente había escuchado de Jesús, porque la fama de Jesús era por todas las ciudades. Pero por otra parte, no solamente estaba Jesús ante Pilato, había un tipo que la gente lo estaba pidiendo, que se llamaba Barrabás. Algunos historiadores señalan que Barrabás probablemente fue un revolucionario que quiso traer libertad a la fuerza con violencia, traer libertad a Israel del yugo romano. Entonces, para muchos, este personaje épico, Barrabás, era un hombre de admiración. ¿Era malvado? Sí, probablemente era malvado porque había matado tal vez a no sé cuántos romanos, no lo sé, la Biblia no lo dice. Pero curiosamente, como pasa hoy, la gente muchas veces es arrastrada por lo que dice la mayoría. Si la mayoría dice rojo, todos rojos. Si dicen verde, verde. Hay muy poca gente que tiene la capacidad de análisis. Y ahí estaba Pilato con Jesús, y estaba por otra parte Barrabás, aunque no estaba ahí delante de él, estaba arrestado. Y él hace una pregunta que a mí me cala profundamente. ¿Qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y esta pregunta me imagino que no la hace solamente a los guardias que tiene a su alrededor. Yo creo que vocifera y dice, ¿qué haré con Jesús? ¿Qué haré con Jesús? Y la gente le gritó, la misma gente que días antes le decía, Hosana, sálvanos ahora, he aquí el rey de los judíos, los mismos que recibieron milagros, los mismos que recibieron un beneficio del Señor, los mismos ahora cambian de parecer, porque así somos los seres humanos, ¿o no? Emocionalmente un día amamos a alguien, el otro día esa misma persona que amamos somos capaces de aborrecerla. Así es el corazón del ser humano. Ellos gritan, sea crucificado. Y el gobernador le dijo, pero ¿qué mal ha hecho? ¿Qué mal ha hecho? ¿Cuál era el mal? Los religiosos de aquel periodo habían levantado calumnias, diciendo que Jesús quería levantarse contra los gobernantes romanos. Y la Biblia dice que por envidia, así lo dice textualmente, por envidia entregaron a Jesús los religiosos. Por envidia. Entonces ellos gritaron, sea crucificado, pero Barrabás sea soltado. La pregunta es, ¿qué haremos con Jesús? ¿Qué haremos con Jesús? Y este mensaje no es solamente para nosotros como cristianos, sino para los que me escuchan en la radio, porque hay harta gente que nos escucha y nos ve también por el canal. ¿Qué vamos a hacer con Jesús? En esta hora yo quiero hablar acerca de 7 asuntos que no debemos hacer con Jesús, pero de 4 asuntos que sí debemos hacer con Jesús. Partamos cuando uno dice, te tengo una buena y una mala. ¿Por cuál siempre empezamos? Por la mala, ¿cierto? Para no quedarnos después con el discurso, con el trago amargo.
Empecemos primeramente con 7 asuntos que jamás debiéramos hacer con Jesús. Y aquí vamos a ocupar bastante Biblia. Primero, lo que no debiéramos hacer con Jesús, lo que hicieron sus discípulos. Y principalmente uno de ellos, es traicionarlo. Es traicionarlo. En este periodo, como algunos llaman, de Semana Santa, es bueno evaluarse introspectivamente y decir, ¿he traicionado a Jesús? Porque justamente el Señor, cuando fue arrestado porque estaba ya predeterminado por los profetas, pero también planificado de un modo malvado por un personaje llamado Judas. Y en Mateo 26 del 48 al 49 dice, y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prenderle. Y enseguida se acercó a Jesús, quien, Judas, y dijo, salve maestro, un saludo muy de los hebreos, como decir, hola compadre. Bueno, él dice, salve maestro, y le besó. Esa fue una señal para que los religiosos pudieran identificar en la oscuridad del Getsemaní quién era el Mesías. Recuerden que la escena estaba oscura. Todos vestían probablemente igual. No es que Jesús andaba con una aureola como algunas religiones lo mencionan. No, Jesús era un hombre común y corriente. Algunos dicen que tenía una pieza, un vestido de una sola pieza para darle una connotación. Bueno, la verdad es que sí, tal vez fue a Falabella, no sé, se compró dónde, en Zara, no sé dónde puede haber comprado, pero tenía una ropa que tal vez lo identificaba. Pero ¿qué ocurre acá? Que uno de sus 12, de sus más íntimos, por una cantidad de dinero, lo entregó. ¿Sabe cuál es la peor situación que hoy nos encontramos en esta sociedad? Y no solamente en esta, sino que la de siempre. El gran factor que nos lleva o nos podría potencialmente traicionar a Jesús es el amor al dinero. Sí, es el amor al dinero. Judas muestra un amor por el dinero. Él no le importa que su maestro va a ser entregado. Él quiere recibir los dividendos sin importar traicionar. Por eso la Biblia así lo declara, que por causa de que este mal, muchos se han apartado de la fe. Eso dice el apóstol Pablo a Timoteo. Por causa de este mal, del amor al dinero, muchos se han extraviado del Señor. Porque es imposible, como dijo el mismo Señor, que un hombre tenga 2 señores, amará a uno o aborrecerá al otro. ¿Y saben qué contexto el Señor lo dice? Cuando dice es imposible que alguien ame a 2 señores. ¿En qué contexto lo habla? ¿De qué está hablando el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6? Del afán y las riquezas. Porque el afán, queridos hermanos, siempre está ligado al querer tener más. Y acá Judas vemos que es un hombre que es igual a todos, pero no es igual a todos. Tiene una apariencia de piedad, tiene una apariencia de que está con el Señor, pero es capaz de dejarlo. ¿Sabe que en la parábola del Señor Jesucristo, usted conoce la parábola? Dice que el sembrador salió a sembrar, ellos tiraban la semilla. Una parte cayó junto al camino, una parte también ¿dónde cayó? Entre pedregales, otro entre espinos y otro en buena tierra. Usted conoce la historia, ¿cierto? El que cayó en buena tierra dio fruto al 100%. Pero el que cayó entre espinos, dice la Biblia, que representa a aquel que con gozo recibe la palabra. Él lo explica, pero dice, los afanes de este siglo ahogaron la palabra. Y cuando alguien es ahogado por causa del afán, vas a estar en un gran peligro de traicionar a Jesús. ¿Cómo se traiciona a Jesús? Dama y caballero, anótelo por favor. Amando más el dinero, amando más unos bienes que a veces no tienen un alto valor, pero para nosotros es tan importante. Y eso puede provocar traicionar a Jesús. Eso se llama adulterar. Lo mismo, traición, adulterar es lo mismo. Lo otro que no debemos hacer jamás con el Señor es abandonarlo.
cuando viene el momento difícil. Antes uno decía, cuando te viene el problema te acordáis de Dios, ¿o no? Siempre nos decían, cuando te viene el problema, el apretón, te acordáis de Dios, ahí te pegáis con la piedra en el pecho, ¿cierto? Es dicho muy folclórico. Pero yo he visto en estos 20 y tantos años de cristiano que cada vez eso no es así. Cada vez cuando las personas tienen problemas, tienen una decepción, tienen algo que les derrumbó emocionalmente, no estoy generalizando, pero una gran mayoría, ¿qué es lo que hace? Según mis estadísticas pastorales de estos 10 años que llevo ministrando y de unos años anteriores ayudando a quien fue mi pastor, he visto que la mayoría abandona a Dios cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, cuando viene la traición hacia ti, cuando algo te ocurre. La mayoría deja a Jesús. Los discípulos están aterrados, tienen miedo. Los discípulos, aún sabiendo que su maestro le había dado señales, le había dado palabra indicando que era necesario que el Hijo del Hombre tenía que ser arrestado, entregado por la casta religiosa, pero él le había dicho, pero iba a resucitar. Ellos tenían claro la palabra. Pero cuando vino el problema, parece que nos pasa todo. Sabemos de Biblia, sabemos de Dios, pero cuando viene el problema se nos nubla la promesa. Jesús había dicho, voy a resucitar. Entonces, para ellos no debiera haber sido tan traumática la situación porque estaba ya dicho por el Señor. ¿Cuántos de nosotros sabemos que nos van a venir las pruebas, nos van a venir situaciones difíciles y lo sabemos? Pero ¿cómo nos comportamos? La mayoría sabe lo que hace, abandona al Señor. Ellos abandonaron a su maestro. Aún sabiendo que Él iba a resucitar, aún sabiendo que esto no era una sorpresa. Mateo 26:56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Qué cosa? Que el buen pastor iba a ser herido y las ovejas se iban a dispersar. Estaba escrito. Pero mira, entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Huyeron. La pregunta es, ¿qué harás con Jesús cuando te venga el momento difícil, el apretón, venga la enfermedad, venga la crisis económica? Que un pastor te decepcione, wow, eso es fuerte. Que un pastor te decepcione, que tu esposo te traicione. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo vas a abandonar? ¿Vas a salir arrancando? ¿Vas a dejar la comunidad, la iglesia? No, porque hay puros problemas. ¿Para qué voy a estar en el Getsemaní si ahí se agarran hasta tajo? Vi a Pedro tajeando a uno. ¿Para qué voy a estar ahí? Puros problemas nomás. ¿O no? Eso ocurre en el Getsemaní. Uno no quiere estar donde hay problemas, porque en el Getsemaní se suscitó un gran problema. Uno ¿qué quiere hacer? Este es el discurso de muchos. Yo no quiero tener problemas, mejor me alejo, me voy de ahí. Voy a vivir mi evangelio tranquilo, en mi aposento, me voy a conectar en YouTube y no voy a tener problemas con nadie. Bueno, esa es una tentación que tenemos. ¿Cuál es la tercera acción que jamás debiéramos hacer con Jesús? ¡Jamás! Seguir a Jesús pero desde lejos. ¿Cómo eso? Seguir a Jesús desde lejos. Existen 3 tipos de creyentes. El que no le sigue, el que le sigue de lejos y el que le sigue. Bueno, la Biblia dice que cuando el Señor fue arrestado, Mateo 26:58, mas Pedro le seguía de lejos. Mas Pedro le seguía de lejos. ¿Habrá algún Pedro que le siga de lejos a Jesús por causa que le vino un problema? Mas Pedro le seguía de lejos hasta el patio del sumo sacerdote y entrando se sentó con los alguaciles para ver el fin. Para ver el fin. Hay mucha gente que solamente ve el evangelio, pero no es protagonista del evangelio. Y eso significa seguir a Jesús de lejos. Voy a repetirlo. Hay mucha gente que ve el evangelio, pero no está involucrada con el evangelio. ¿Por qué? Porque si no me involucro, yo no sigo. Entonces Pedro seguía a Jesús desde lejos. Y esto fue el antesala para que Pedro posteriormente, ¿qué hiciera? Lo negara. Antes de negar a Jesús, ¿cuál es
el primer paso antes de negarlo, aunque esto no debe ser el concepto, obviamente, obvio que no. Pero ¿cuál es la primera evidencia? Primero le sigues desde lejos. Y si le sigues desde lejos, estás a punto de negarlo. Por eso es un peligro seguir a Jesús desde lejos. Como iglesia tenemos muy claro en Generación Encendida que nuestra labor no es atraer las multitudes, no. Las multitudes se atraen con cualquier espectáculo. La misión de la iglesia, no solamente en Generación Encendida, sino que a nivel global es la siguiente: debemos hacer discípulos de Jesucristo. Un discípulo sigue a Jesús. Los de la multitud persiguen a Jesús. ¿Cuál es la diferencia con seguir y perseguir? Estamos en la gramática. Cuando alguien persigue algo porque anda en busca de algo, persigo esto porque quiero esto, lo persigo. Pero el que sigue no está en busca del beneficio. Sigue a Cristo aunque Cristo no le diera nada, pero nunca va a ser así porque Cristo siempre nos da todo. Entonces la pregunta es, ¿tú eres de uno de los que persigue a Jesús para pedirle un beneficio o eres uno de aquellos que le sigue hasta dar la vida? Bueno, no sé si Pedro era mejor que los otros porque los otros estaban aterrados. Los otros no le seguían de lejos, por lo menos este le seguía de lejos. A veces uno dice, bueno, ni muy allá ni muy acá, pastor, déjeme ahí nomás, ¿o no? No, ahí nomás, ahí ni chicha ni limona, entre Tongoy y Los Vilos. Para los hermanos extranjeros eso significa ahí nomás. Ya, son nuestros modismos, ¿cierto? Ahí nomás, ni muy allá, ni muy acá. No, ahí nomás, déjeme sentarme atrás nomás, ahí en la silla de los pecadores. Ahí nomás, ahí nomás. No lo digo por los que están atrás, chiquillos, por favor. Tranquilo, tranquilo. Esa era una tradición. Lo que no debiéramos hacer jamás, en cuarto lugar, es denigrarlo. ¿Cómo alguien puede denigrar al Señor? Sí. Mateo capítulo 26, versículo 67. Entonces le escupieron en el rostro. Esto ya es patético. Y le dieron, de puñetazos. Y otros le abofetearon, diciendo, profetízanos, ¿quién es el que te golpeó? Usted dice, pastor, yo jamás voy a llegar a ese extremo de golpear al Señor, ¿cierto? Sería una falta de respeto. Uno dice, yo soy una persona de bien, ¿cómo voy a llegar a ese extremo, pastor? Ese punto no va para mí. Pero pone atención, ¿por qué golpeaban al Señor? Sí, usted me va a decir que es muy teológico, tenía que cumplirse la palabra, iba a ser azotado, iba a ser como un cordero inmolado, iba a sufrir. Sí, tiene razón. Pero acá el versículo me dice que lo están golpeando por algo. ¿Por qué lo están golpeando? ¿Por qué lo están provocando? Usted lo está leyendo. ¿Qué dice su Biblia? ¿Qué están haciendo con el Señor? El versículo que está a continuación, si lo pueden mostrar ahí. ¿Qué están haciendo con el Señor? Está diciendo, profetízanos, Cristo. ¿Quién es el que te golpeó? ¿Qué significa esto? Que muchas veces cuando viene la crisis, viene el problema, viene la amenaza, porque los judíos o los discípulos que son judíos están amenazados también, comienzan de alguna u otra manera a forzar a Dios que nos hable, que nos bendiga y a reclamarle, a ponernos en una actitud no humilde, sino que incluso hasta violenta y decirle, Señor, si tú no me respondes no te sirvo más. Y si me respondes te sirvo para siempre. Eso es golpear con palabras al Señor. Eso es golpear. Estábamos todos así, no, yo jamás golpearía al Señor. Pero nuestras palabras muchas veces golpean el trono de Dios para exigir una palabra, un beneficio. Lo peor que pudiéramos hacer nosotros es reclamarle a Dios. ¿Qué dice el apóstol Pablo a los romanos? ¿Acaso el barro tendrá potestad sobre el alfarero para exigirle el por qué está siendo formado así? No tenemos potestad para reclamarle nada a Dios. No tenemos ningún derecho de golpear la mesa del trono de Dios para decirle, es que yo, Señor, me congrego todos los domingos, es que yo nunca he dejado de diezmar, de ofrendar, yo te sirvo. Eso es golpear. Eso no debemos hacer con Jesús. ¿Y cuándo lo hacemos? Cuando estamos en problemas, ¿o no?
Empezamos como casi a muñequear con el Señor. Hay mucha gente que a veces pasa adelante y cuenta este testimonio. Pastor, ¿me da el micrófono para contar el testimonio? Claro, hijo, venga, aquí hable. Y lo cuentan como si fueran héroes. Un testimonio épico. Dicen, hermano, les quiero decir algo. Yo le dije a Jesús, le reclamé sus promesas. Es muy evangélico eso, ¿no? Le reclamé sus promesas. ¿Usted ha dicho eso, no? Y se ponen acá y dice, y le dije, Señor, si tú sanas a mi abuela, yo te sirvo. ¿Y qué cree que pasó, hermano? El Señor sanó a mi abuela. ¿Usted cree que el Señor se estaba comiendo la uña en ese momento? Ay, Dios mío, ¿no me va a servir? ¿Le voy a conceder la petición? Hermano, eso es arrogancia. Eso es golpear el trono de Dios. Quinto, ¿qué es lo que no debemos hacer con el Señor? Entregarlo a la religión. No, Jesús es de la religión. Yo y mi vida, la religión aparte. No mezclemos la religión con el trabajo, dice la gente. No mezclemos la intimidad afectiva con las cosas de Dios. ¿Y quién te dijo que Jesús es de la religión? Bueno, acá lo hicieron de esta manera. Mateo 26, 57. Los que prendieron a Jesús le llevaron ¿a dónde? Al sumo sacerdote Caifás, a donde estaban reunidos los escribas y los ancianos. ¿Qué hicieron con Jesús? Lo dejaron en manos de la religión. ¿Sabe lo que hace la religión con Jesús? ¿Sabe lo que hace la religión con Jesús? Lo que hace la religión con Jesús es mostrar a un Jesús derrotado. Es mostrar a un Jesús que pareciera que está tan golpeado que no tiene poder. Entregarle a Jesús a la religión implica de que tú no eres parte, como no eres religioso, y muchos dicen, no, yo no soy religioso, y tampoco te haces parte de esa esfera. Lo peor que pudiéramos definir que el Evangelio es una religión, que Jesús es para la gente religiosa. No. Jesús es para toda la humanidad. Y el Evangelio no es religión, es poder de Dios. Y eso nos tiene más que convencidos. No estamos en una religión evangélica, estamos en Cristo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son estas nuevas. Usted no puede decir, no, esto es de la religión y esto es mi casa. No. Usted no tiene solamente un Salvador, tiene un Señor, un amo que lo gobierna. Un amo que lo gobierna. Y esta palabra religión es un hilo muy delgado. ¿Por qué les digo esto? Porque mucha gente evangélica sabe que el evangelio no es religión. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que se van al otro extremo. No, si Jesús no es religión, pero vivo como cualquier personaje que no tiene a Cristo. Entonces debe haber una diferencia. Lo sexto, lo que no debo hacer con el Señor es negarlo. Mateo 26, 70, ahí está Pedro. Mas él le negó delante de todos. ¿Por qué le negó? Porque tenía miedo. ¿Por qué le negó? Porque no quería ser arrestado. ¿Por qué le negó? Porque no quería morir como su maestro. Y la pregunta es, si te viniera lo peor de lo peor, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a abrir tu boca para golpear el trono de Dios? ¿Vas a renunciar a Cristo? ¿Se lo vas a entregar a la religión? ¿Lo vas a negar delante de todo diciendo que Él no tiene poder? Negar a Jesús no solamente significa decir no. La forma de vivir muestra que si lo niegas o no lo niegas. ¿Sabe qué? Pedro estaba negando antes a Jesús, desde el momento que obviamente salió arrancando y lo seguía de lejos, lo dijimos. Pero ¿sabe cómo la gente se dio cuenta que este era uno de ellos? Porque hablaba como un Galileo. Hablaba como un Galileo y la gente lo identificó. Oye, pero tú hablas igual que el rabino. No, al tal ni lo conozco. Incluso lo maldijo. Le hago una pregunta: cuando tú estás bajo presión y te preguntan en tu trabajo, sobre todo ahora, donde el sistema es anticristiano, la gente te dice, ay, ¿tú creí en los valores de la Biblia? Sí.
y empieza en ese momento a padecer, algunos de ustedes tal vez, la arremetida de gente que se burla de nuestra fe. ¿Alguien ha estado en esa escena? Yo he estado en esa escena, donde la gente empieza a presionarte. Yo trabajaba en una empresa minera, no voy a decir el nombre, y tenía compañeros muy elevados en su conocimiento. Eran ingenieros químicos, doctores físicos de la Universidad Católica, y ellos hablaban de todos los tópicos, sobre todo de ciencia. Y cuando llegué a ese lugar, supieron que yo era cristiano. Y lo primero que hicieron al recibirme, me dijeron: ¿tú eres creacionista? El término creacionista es una rama de la ciencia que reconoce que todas las cosas fueron hechas por Dios, que todos los principios y las leyes físicas tienen un autor y consumador que es Dios. Entonces yo le dije: sí, no soy un científico creacionista, pero sí creo que Dios hizo todas las cosas. En ese momento, hermano, el primer día comenzó mi gran batalla con mis compañeros de trabajo. Y no porque yo los denostaba, no porque lo decía, salgan de aquí, terrible pecador, no. Es porque la ideología hoy actualmente está tan fuerte en los colegios, en la universidad, en el trabajo, que la gente aplaude todo lo que es de las tinieblas y repudia todo lo que es de la luz. Entonces, a veces la gente dice: es que no quiero tener problema con nadie, pastor, entonces me uno a ellos. ¿Por qué te vas a unir a ellos? Es que no quiero que me molesten. ¿Tú no recuerdas que Jesús, el que murió por ti, recibió escupos por ti? ¿Tú no recuerdas que Jesús, el que fue a la cruz, fue azotado y torturado? ¿Acaso las palabras que vas a recibir en tu trabajo serán tan fuertes como un latigazo en tu espalda? ¿Por qué negar a Jesús? Lo que no debiéramos hacer jamás es negar al Señor. Hoy como nunca, por eso yo creo firmemente que necesitamos una iglesia no solamente muy preparada en la teología, sino que llena del Espíritu Santo para decirle al sistema de este mundo: no sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a celebrar y a servir al Señor. No sé ustedes, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Lo que no debiéramos hacer, en séptimo lugar, es rechazar a Jesús y preferir a un malvado. Jesús estaba, como les dije, en la palestra. ¿Quién era su competencia? Un perverso, Barrabás. Y la gente prefirió crucificar a Cristo y no a Barrabás. Barrabás debería haber estado en la cruz, pero la gente prefirió a Barrabás, que fuera libre, y Jesús crucificado. Ese es el sistema. Hoy el mundo quiere tener a un Jesús no vivo, porque cuando Jesús se les presenta vivo, les incomoda a la gente. No, déjenlo en la cruz nomás ahí, en la cruz, en la imagen, déjenlo ahí nomás. Crucifíquelo, déjenlo crucificado. Así hoy la gente quiere tener a Jesús ahí, que no se mueva para ninguna parte. Y si tiene frío, le ponemos un calcetín ahí en la patita, ya, por si acaso, ¿cierto? Hoy la sociedad prefiere a Barrabás y no a Jesús. Barrabás, que representa la inmoralidad. Barrabás, que representa, con esto no quiero afectar susceptibilidades, Barrabás representa, según los historiadores, basado en ello, un personaje revolucionario que traiga bienestar a la sociedad. Esta sociedad no necesita ningún otro partido político, ninguna ideología. Esta sociedad necesita a Cristo. A Cristo. Las ideologías solamente pueden influenciar, pero el evangelio puede convertir al más vil pecador. Vuelvo a decir, las ideologías pueden influenciar, pero el evangelio convierte a la persona en una nueva criatura. Las ideologías revolucionan, exacerban los ánimos, pero el evangelio cambia completamente al hombre. Por eso hoy la sociedad quiere un Barrabás, quiere tener un sistema, quiere tener un revolucionario, quiere cambiar lo que todos queremos cambiar. Porque en Barrabás, ¿qué es lo que esperaban ellos, según los historiadores? Esperaban justicia, esperaban libertad, esperaban ser libres del yugo opresor de Roma.
Pero quiero decirles, queridos hermanos, que recién vamos a tener un reinado justo, un reinado de paz. No cuando aparezca tal personaje, tal presidente, tal sistema, sea de este brazo o de este brazo, no. La Biblia me dice que habrá un tiempo donde Jesús va a reinar en esta tierra. Y ya las armas de las personas que ocupan para matar a su prójimo van a ser ocupadas como rejas del arado, dice el profeta Isaías. Todo el armamento poderoso de Ucrania y de Rusia, tenga por seguro que cuando el Señor reine, todo ese armamento va a ser ocupado tal vez para poner una parra, para poner un arbolito, pero eso ocurrirá cuando el Señor reine. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Jesús va a reinar. Jesús va a reinar. No seamos utópicos pensando que un Barrabás, alguien revolucionario, va a traer bienestar. Jamás. Jamás. Todo es utópico. Cristo no es una utopía. Cristo es real. Ahora partamos por lo bueno. ¿Qué es lo que sí debemos hacer con Jesús? Ya. Mateo 27, del 59 al 60. Debemos honrarlo. Debemos honrarlo con lo mejor. Dice ahí, y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, José de Arimatea, un hombre con mucho recurso, y lo puso en su sepulcro nuevo. ¿Dónde puso el cuerpo de Jesús? ¿En un vertedero? No. Lo puso en un sepulcro nuevo. En aquel periodo, tener un sepulcro nuevo era lo mejor de lo mejor. José de Arimatea está honrando el cuerpo de Jesús. ¿Dónde? En un lugar de honra. Dice que había labrado en la peña. Él se esmeró en ello. Hermano, ¿cómo honramos a Dios? Con nuestro esfuerzo. Con lo mejor de lo mejor que está dentro de nuestras capacidades. Eso es honrar a Dios. Con lo mejor que lo que tienes, con lo que haces y con lo que eres. ¿En qué contexto estoy hablando todos estos episodios? Antes, durante y después de la muerte y resurrección. Por eso la pregunta, ¿qué haremos con Jesús? Dice, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Él procuró que el cuerpo de Jesús, nadie se metiera tal vez para hacer algún daño. Eso significa honrar al Señor. Cuando alguien de verdad sabe quién es Cristo, siempre dará lo mejor para Él. No las obras del tiempo, las obras de las capacidades intelectuales, las obras de los dones. ¿Cuánta gente acá que es profesional, que tiene capacidades? La pregunta es, ¿lo que Dios te dio, lo has retribuido en agradecimiento por lo que Él te ha otorgado? Y los que no son profesionales, tienen vida y salud, para todos, tienen oficios, tienen conocimiento. ¿Estamos honrando al Señor con nuestro esfuerzo? Eso hablará de verdad que si entendemos quién es el Cristo al que creemos. Segunda actitud, anunciar la buena noticia. Mateo 28:8. Estaban las mujeres el primer día de la semana, ellas fueron al sepulcro y ellas fueron con esperanza porque sabían que Jesús iba a resucitar. Y se encuentran con esta noticia. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran temblor y gozo, porque habían visto el sepulcro sin ningún cuerpo adentro, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ella, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Qué hicieron estas mujeres al ver que el sepulcro estaba vacío? Se asombraron.
tuvieron gran alegría. ¿Qué debemos hacer en Semana Santa? ¿Estar triste? No, Jesús murió. No, el día jueves les vamos a poner una mantita a Jesús ahí. Y el domingo le vamos a sacar la mantita. Con todo respeto lo digo. Pero Jesús no está ahí. Y debiéramos tener la misma alegría porque Jesús está vivo. Estas mujeres, dice la Biblia, que se pusieron contentas, alegres, porque Jesús está vivo. Y esta alegría les llevó ¿a qué? Cuando alguien está alegre, es difícil que esa persona no le cuente a la gente la motivación de su alegría. Es imposible. O dígame, los chiquillos cuando están enamorados, encuentran a su princesa o su príncipe. Lo primero que mencionan es: me encontré con mi amado o mi amada. Y le encuentran a todas las personas, especialmente a las chiquillas, a todas las personas. Las redes sociales ya no resisten tanta noticia por esa novedad. Debiéramos hacer lo mismo con nuestro Jesús, nuestro amado. Decirle a la gente, que la gente te diga: ¿por qué estás contento? ¿Por qué sonríes? Aun cuando toda la gente hoy reclama en Chile. ¿Por qué sonríes? Es que Jesús está vivo. Y la gente decir: sí, bueno, sí. Es que no solamente te lo digo, lo he vivido. Mire, le voy a contar algo, pero entiéndase esto con altura, ¿ya? No es que me quiera gloriar, no. Basta decir esto para dar gloria al Señor. Cuando yo trabajaba en Molimet, ya dije el nombre de la empresa, se me salió. En esta empresa minera tenía la opresión de mis compañeros, tipos cabezones. Amado hermano, yo asistía a mis trabajos con tanta alegría, no porque iba a pelear, iba a demostrar mi fe, no. Era porque el gozo del Señor estaba en mí. Y me pusieron un sobrenombre, porque es típico que te ponen sobrenombre en los trabajos, ¿no? Sobre todo si soy canuto. Me pusieron el hombre feliz. Oh, ahí está el hombre feliz. Y me di cuenta que me decían el hombre feliz. No me lo habían dicho, ahí está el hombre. No, me di cuenta porque uno capta. Pero para mí fue un gran halago. Para mí no fue un bullying que me hayan dicho el hombre feliz. Para mí fue de que era el momento de explicarle a mis compañeros por qué yo era el hombre feliz. Me acuerdo que tenía una compañera, Andrea Acuña, se llamaba igual que nuestra hermana que está en la sexta región en Ancagua, tal vez no está viendo, alcance de nombre, Andrea Acuña también. Ella era doctora química, una chiquitita bien simpática, bien revoltosa, y se burlaba de mi fe. Y un día muy triste me dice: ¿sabes qué, Sergio? ¿Te cuento algo? Tengo 30 y tantos años y voy para los 40. Y con mi pareja queremos tener un hijo. Y no puedo tener hijo. Íbamos caminando hacia el casino en el horario de la colación y el Espíritu Santo me hace profetizarle a ella. Y me dice: el Señor que le diga. ¿Sabes qué, Andrea? Le dije. El Señor: de aquí a fin de año vas a tener un ser en tu vientre. De aquí a fin de año. Es más, va a ser tanta la alegría que vas a querer casarte con él, con tu pareja. Pasaron los meses. ¿Qué cree que ocurrió? Estaba en el laboratorio, ella estaba con su microscopio, y estaba en el microscopio y yo me acerco a ella y ella estaba llorando. Y yo le dije: ¿qué te pasó? Me dijo: no sé si soy brujo o soy mago, pero quiero decirte que estoy embarazada. Es más, fue tanta la alegría que mi pareja quiere casarse conmigo. Amado hermano, Dios, si va a aplaudir, dele gloria al Señor. Si va a aplaudir, entienda esto: que usted le está dando gloria al Señor, no al pastor Sergio porque Dios lo usó. No. Cualquiera puede, hasta un burro habla, y si yo hablo, estamos iguales. ¿Qué quiero decirles con esto? Que tu alegría,
tu manera de vivir el Evangelio, de alguna u otra manera va a hacer que la gente se acerque a ti. La gente lo que menos quiere es juntarse con gente amargada. Y con esto respeto los estados de ánimo. Porque tal vez alguien que esté amargado acá se sienta así solo. Pero cuando alguien tiene alegría, la gente le llama la atención. Y así fue. Hace 2 domingos atrás le conté otro testimonio de un compañero, también en la misma empresa, que se burlaba de mi fe, y el Espíritu Santo me hace profetizarle y le dije, de aquí a esta fecha tú me llamarás por teléfono y me dirás, tuve un encuentro con Jesús. ¿Se acuerda que les conté esa historia? Bueno, lo mismo pasa cuando tú vives el Evangelio de Cristo. Dios te usará en medio de la oscuridad. Dios te usará para dar una palabra de esperanza a la gente que se está muriendo. ¿Cuál es la tercera acción que debemos tener? Adorarlo. Dice ahí el Evangelio Mateo 28:9. He aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. La adoraron. Y lo más insólito, que estas mujeres no eran del staff de los 12. No, ellas seguían a Jesús, dice el Evangelio, le servían con sus bienes. Pero estas mujeres, y no sé por qué siempre ocurrirá esto, las mujeres siempre la llevan. En todo aspecto, ¿o no? ¿Qué hacemos los solos? Como dice un cantante, ¿qué sería de nosotros si ellas no existieran? Pero los discípulos estaban aterrados. Ellas son las primeras evangelistas, las primeras en tener la actitud de dar la buena noticia. La gran comisión está acá con estas mujeres. Antes que el Señor le dijera a ellos, vayan por el mundo. Y no solamente eso, se alegran y adoran al Señor y abrazan sus pies. ¿Cuál es la actitud que tenemos con Jesús? Una actitud muy así, muy, no sé, como que, hermano, imagínate esta escena, las mujeres se tiran al suelo, abrazan los pies de Jesús y lo adoran. La religión no hace eso. La religión tiene a Jesús clavado. La religión te da un discurso de moralidad, de buena onda, cámense todos y en fin. Pero cuando alguien tiene al Cristo resucitado frente a él o a ella, esa persona no puede quedar así tan impávida. No, se derrumba ante el Señor. Se derrumba ante el Señor. Por eso la gente no entiende. Dice, ustedes son fanáticos, locos, gritan, saltan, lloran, se tiran al suelo. No estamos locos. Nos encontramos con el Jesús vivo. Eso nos ocurrió. Por eso le adoramos, por eso lo abrazamos. Está vivo Jesús, por eso estamos contentos. Por eso este pastor loco grita, porque hace 23 años atrás tuvo un encuentro con el Jesús vivo. Por eso estamos así. Hay gente que sabe que Jesús resucitó, pero no ha tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Vuelvo a decir, la mayoría, el occidente de este planeta Tierra sabe que Jesús resucitó. Lo sabe, las evidencias son notables en todo aspecto. Pero la pregunta es, ¿hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado? ¿Por qué no salimos a predicar? ¿Por qué no somos tan efusivos para Dios? Porque parece que no hemos tenido un encuentro con el Jesús resucitado. Estoy seguro que si tú tienes un encuentro con Jesús resucitado, todos los días de tu vida no dejarás de hablar de Él. No dejarás de adorarlo. No dejarás de celebrarlo. Pero ¿por qué nos cuesta hablar de Jesús? ¿Por qué nos cuesta? ¿Por qué nos cuesta? ¿Sabe por qué nos cuesta? Porque nos falta tener un encuentro con Jesús resucitado. Todo cambia cuando tienes un encuentro con Jesús resucitado. No eres el mismo. Te conviertes potencialmente en un gran evangelista. Y no solamente esto, por último, ¿qué debemos hacer con Jesús? Asumir la gran comisión. Mateo 28, del 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Ahí recién le están adorando. Bueno, somos como los discípulos, ¿no?
como las citronetas. Y algunos son como Mercedes-Benz, al tiro. Pero esto les cuesta. Estaban aterrados, el Señor se les presentó. Ustedes conocen la historia, ¿cierto? Ahí aparece un personaje llamado Dídimo o Tomás, que decía, ver para creer. ¿Cuántas veces estamos iguales? Que si yo veo voy a creer. No. El Evangelio es al revés. Nosotros creemos y después vemos. ¿Qué es lo que vemos? La gloria de Dios. Jesús le dijo a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No se lo dijo al revés. No le dijo, mira, si ves vas a creer. No. Mira, cuando le vieron la adoraron. Esto es progresivo. Mire, yo sé que algunos dicen, pastor, pucha, yo soy ese fome que no ni adora a Dios ni predico. Tranquilo. Porque esto después adoraron. Fue un proceso. Algunos son en el instante, otros en el proceso. Dice ahí, cuando le vieron la adoraron, pero algunos dudaban. Todavía dudan algunos. ¿Habrá alguno que dude de Jesús acá? No importa que algunos duden. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto vayan, hagan discípulos a todas las naciones, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñele que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es una promesa y un mandamiento del Señor. Póngase en pie porque tenemos a un Dios vivo. Tenemos a un Cristo vivo. ¿Qué harás con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? Estoy seguro, amado hermano, que si tenemos un encuentro vivo con Jesús todos los días, estoy seguro que no vas a poder callar de decir lo que has vivido, lo que has experimentado. Señor, hemos visto dos actitudes, una completamente errada y otra muy, muy digna de ser imitada. Señor, ¿cuántas veces te hemos seguido de lejos? ¿Cuántas veces estamos más preocupados de un Barrabás, de un sistema terrenal que del Cristo de la gloria? Oh Dios, ¿cuántas veces te hemos negado? ¿Cuántas veces hemos sido infieles contigo? Padre, perdónanos si no hemos sido como estas mujeres que son diligentes en buscar al Cristo que está vivo. Señor, queremos tener la actitud que tuvieron estas mujeres de anunciar en Galilea y en todo lugar que Jesús está vivo. Queremos tener la actitud de estas mujeres de correr a tus pies y de abrazarte y de adorarte y de servirte. Señor, tú nos haces una pregunta en esta hora. Tú nos haces esta pregunta. ¿Qué haremos con Jesús? ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo entregaremos a la religión? ¿Lo vamos a abandonar cuando nos vengan los problemas? ¿Qué harás con Jesús? Oh Dios. Habla con Jesús ahí donde estás. Cada uno de nosotros tiene que evaluar qué ha hecho con Jesús y qué harás a partir de hoy con Jesús. ¿Qué harás con Jesús? Quiero decirte que lo que Él hizo por ti no se compara con nada. Lo que Jesús hizo por ti nos lleva a rendirnos a Él y decirle gloria, gloria a tu nombre. Él nos salvó. Él nos salvó. Él nos dio vida eterna. Nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. Y si hoy has de partir del escenario de esta tierra, te espera una morada preparada por Jesús. ¿Qué haremos con Jesús? Lo vamos a honrar como José de Arimatea, lo mejor para Él, lo mejor para Él. Y sabe, lo mejor que podemos dar para Él es el corazón. Jesús en la cruz sanó, perdonó y salvó.
Hay personas que hoy se encuentran enfermas. Y me han pedido orar por mucha gente enferma. Hay gente que está esclava por demonio y quiere ser libre por causa que los demonios les tienen atrapados. En esta hora yo quiero hacer un llamado a que vengas aquí. Quiero orar por ti. Los que están enfermos, los que están abatidos. Quiero pedir que los diáconos traigan aceite. Vamos a ungir a los enfermos con aceite. Venga aquí a tener un encuentro con el Señor. Todos los que están enfermos, los que están atribulados, los que están afligidos. Dios tiene el poder para sanar. Adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Oh Jesús. Él te está llamando. Estar contigo, Señor. Él te está llamando. Queremos estar contigo, Dios. Es tiempo de volverse a Jesús. Es tiempo de volverse a Jesús. ¿Qué harás con Jesús?